palabra y de nuevo también acercarnos a ella y acercarnos a ese faro que necesitamos en nuestros días, como el faro de antiguamente los barcos necesitaban para no encallar, para no chocar contra las rocas. Nosotros seguimos necesitando también la luz de la palabra para que siga ayudándonos también a, evidentemente, caminar en la dirección que da gloria a Dios, que bendice nuestras almas, que bendice a aquellos que están a nuestro alrededor, y su palabra siempre tiene ese propósito. Vamos a empezar y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias por Gálatas, capítulo 5, y vamos a seguir los versículos que dejamos la semana pasada. Vamos a leer desde el 13 hasta el 15 y vamos a meditar sobre ellos. Pero antes, una pregunta. Bueno, algunas preguntas. ¿Eres libre? Amén. ¿Y hay cosas en tu vida que todavía te dominan y te controlan? ¿Cómo es la auténtica libertad? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Qué produce? ¿Será hacer todo lo que me parece? Pues la semana pasada estábamos empezando el capítulo 5 y empezamos a ver cómo una de las cosas a las que evidentemente Dios busca en nuestras vidas es la libertad, es vivir en esa libertad. Él nos ha hecho libres, y es cierto, somos libres. Y a la vez vamos a ir viendo otra realidad, que es la que nos va a decir el texto en esta mañana también. Y me gustaría que fuéramos leyendo, lo fuéramos a leer, y ahora me gustaría orar un momentito por esta predicación también. Dice así la palabra, Gálatas 5, verso 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar, pedir que el Señor también use su palabra en esta mañana en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias porque la auténtica necesidad que tenemos eres tú, es tu verdad la que nos hace libres. Y Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos ayuda en ese deseo tuyo de que cada uno de nosotros vivamos en esa libertad, Señor. Señor, ayúdanos a seguir dejando que tu palabra haga mella en nuestros corazones, a que vivamos, Señor, en tus verdades. Y, Señor, nos liberemos de los engaños que hay en nuestro corazón y en nuestras mentes, que nos hacen creer que otras cosas pueden sanar y salvar nuestra vida aparte de ti. Y no es cierto. Es tu verdad la que nos hace libres. Es la tuya. Señor, ayúdanos a vivir en tu verdad. Señor, usa tu verdad en esta mañana para que ella siga, Señor, moldeando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones. Toda nuestra vida esté moldeada y dirigida por ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice Pablo, empieza hablando sobre una libertad a la que hemos sido llamados, ¿no? Empieza el versículo 13 diciendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esa es la libertad que Jesús gana para nosotros. La gana en la cruz. Es una liberación, es una libertad, es una liberación de la condenación del pecado. Es una liberación de la culpa que nos esclavizaba y que nos, evidentemente, condenaba. Hemos sido librados de eso. A la vez somos librados del poder del pecado para vivir la vida, como decía también la semana pasada. Esa es la libertad a la que encontramos
que la palabra nos va recordando. A la vez, somos libres también para vivir como Dios quiere en un mundo en el que tenemos enemigos que nos combaten y nos empujan y nos arrastran a vivir de otra manera, que no agrada a Dios. Somos libres de eso. No somos esclavos de tener que vivir sin tener en cuenta a Dios. Tenemos el poder y la autoridad de Dios para poder ir venciendo y logrando esa realidad en nuestras vidas. Dios nos ha hecho libres y esa es una realidad posicional, ¿no? Pero a la vez nos hace libres o nos llama a ser libres cada día. Es como el tema de la santificación. ¿Somos santos los creyentes? ¿Somos santos? Pablo llama a algunos de sus destinatarios en las cartas a las que escribe a los santos que están en, ¿verdad? ¿Santos? ¿Somos santos? Dios nos ha hecho santos, Dios nos ve como santos, pero a la vez tenemos que buscar santidad en nuestras vidas. Exacto. Tenemos que seguir buscando esa santidad. Del mismo modo, también la libertad es algo que hemos recibido, que Dios ha traído a nuestras vidas, somos libres, pero a la vez también es algo que tenemos que seguir buscando, esa libertad en nuestra propia realidad y en nuestro propio vivir día a día. Es algo que tenemos que alcanzar y lograr por el poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Tenemos que buscar esa realidad. ¿Os acordáis de Juan 8:32? La verdad os hará libres. Es futuro, ¿verdad? El verbo que se utiliza, os hará libres. Futuro. En ese futuro también implica que nosotros vamos, evidentemente, viendo y buscando esa libertad en nuestras propias vidas, además del futuro, evidentemente, glorioso que nos espera. Pero eso es parte de lo que cada uno de nosotros estamos viviendo y experimentando. Somos libres y somos llamados a buscar la libertad. Somos llamados a buscar libertad y necesitamos buscar la libertad. Porque a veces somos esclavos. Porque estamos siendo controlados y dominados por realidades que no, en el fondo quizás no deseamos. O quizás no nos damos cuenta, pero sí Dios quiere. Y hay, evidentemente eso es parte de lo que tenemos que seguir nosotros reconociendo. Estamos en un proceso en el que la libertad la tenemos que ir buscando, persiguiendo por el poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas para poder vivir como libres y no como esclavos. Aunque en realidad la libertad implica una esclavitud a Jesús. Pero evidentemente no es lo mismo ser esclavo de Jesús que ser esclavo del diablo, que ser esclavo del pecado y ser esclavo del mundo que nos rodea. No es lo mismo. Bueno, pero la libertad viene precisamente de esa entrega, de esa renuncia, de ese morir a la voluntad de Jesús. Y en el proceso en el que estamos, en el que a veces estamos siendo esclavos, hay muchas cosas de las que podemos ser esclavos. ¿De qué podemos ser esclavos? ¿Del temor? ¿Podemos ser esclavos del temor? ¿Del temor al rechazo? ¿Del temor a lo que dirán? ¿Del temor al sufrimiento? ¿Del temor a mis circunstancias difíciles? ¿Del temor a qué pasará mañana? A veces podemos estar siendo esclavos precisamente de esos temores. Y Dios no nos ha llamado a ser esclavos de esos temores. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que por el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de su palabra, podamos vencer esos temores y vivir como libres en medio de este mundo que evidentemente necesita descubrir y entender qué es la auténtica libertad. Nosotros nos podemos sentir a veces esclavos hasta del orgullo, ¿no? De nuestras razones
de nuestras verdades y las queremos imponer porque tenemos que conseguir acabar con la razón. Podemos vivir dominados por el egoísmo. Mi deseo, mi plan, mi propósito. Podemos ser esclavos de eso. De hecho, precisamente las luchas con las que estamos evidentemente viviendo. Y ahí es donde el Señor nos está llamando a realmente aprender que necesitamos libertad de esos temores que nos atan. A veces podemos ser esclavos del sentirme bien. El sentirme bien puede ser una esclavitud que domina nuestro corazón. El sentirme bien me puede llevar a buscar yo sentirme bien a costa ¿de qué? De no hacer el bien. Porque lo más importante es sentirme bien. Y hoy en día, en la sociedad en la que estamos, el sentirme bien es uno de los dioses, de los ídolos de nuestro mundo. Y nosotros podemos ser esclavos del sentirme bien, como ídolo de mi vida. Y lo único que busco es sentirme bien. Y hago todo aquello que me hace sentir bien. Esté de acuerdo con lo que Dios dice o no, me da igual. Porque lo que me importa es sentirme bien. Y soy esclavo del sentirme bien. Realmente no soy libre. Esos son algunos de los ídolos, de los, evidentemente, dioses que dominan a veces nuestros corazones y nos hacen esclavos. Nos hacen esclavos. Y evidentemente nos alejan de Cristo. Nos alejan del Señor. Y es parte de lo que el Señor está buscando en nuestras vidas. Me gustaría ver o compartir un poquito sobre la esclavitud de buscar la aprobación de los demás. Hay personas que entramos en esta realidad. Buscamos la aprobación de los demás. Ese es nuestro ídolo. Necesitamos que los demás nos hagan sentir que somos buena gente, que nos den su aprobación, que nos den su respeto, su aprobación, nos dan buena reputación. Y eso es un ídolo que nos arrastra y que nos empuja y que evidentemente nos controla y nos domina. Porque buscamos hacer lo que los demás van a pensar como bueno. ¿Quiénes son los ídolos de nuestras vidas? En este caso, lo que los demás piensan que es bueno y yo busco seguirlo y busco, evidentemente, seguir en esa opinión que posiblemente no es la que Dios tiene para nuestras vidas. Buscar la aprobación de los demás, buscar que los demás me acepten, no me rechacen, es un ídolo que nos puede alejar de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque lo que más nos preocupa es la buena opinión de los demás. ¿O no? ¿Para ti la opinión de los demás es importante? ¿Puede controlar? Imagínate, voy a poner un ejemplo. Invitamos a alguien a casa y justo nos ponemos nerviosos porque viene alguien a casa y tenemos que tener la casa como los chorros del oro. Porque es que, ¿qué van a decir de nosotros? Porque me preocupa ¿qué? Me preocupa mucho lo que opinen. Me preocupa que me aprueben. Me preocupa que digan buenas cosas de mí. Me preocupo de mí mismo. Es lo que me interesa. Porque es que vaya a saber que vengan y vean mi casa que está desordenada, o vean la casa cosas sucias y digan, qué guarretes, ¿eh? Y vayan por ahí diciendo a los demás, es que esta familia no veas. Pero quizás este es un ejemplo tonto, pero seguro que hay otras cosas que sí nos preocupan, que también nos preocupan. Y nos movemos para que nuestro escaparate quede bien. Nuestra imagen
sea agradable a los demás. Nuestra necesidad no es contentar a los demás. Porque si tratamos de contentar a los demás siempre, los demás se convierten en el Dios de mi vida y me van a decir cómo tengo que vivir. Y solo hay un Dios, y se llama Jesús. Y Él es el que tiene que tener la autoridad en mi vida. Y es a Él a quien yo tengo que contentar. Es de Él de quien yo tengo que buscar la auténtica aprobación. Me da igual si los demás quizás no están de acuerdo, pero lo que importa es si yo estoy de acuerdo con Dios y si yo sigo lo que Dios dice. Eso sí importa. A veces los demás lo aprobarán y estarán de acuerdo con Dios y gloria a Dios y aleluya, pero cuando no, hay uno que tiene que tener la auténtica prioridad en nuestras vidas. La opinión que más tiene que importarnos es la de Dios. Y a veces tenemos que pararnos a mirar si quizás estoy siendo dominado por eso, en facetas de mi vida, en algún área de mi vida. Cuando buscamos la aprobación de los demás antes que la de Dios, ¿a quién estoy amando? A mí mismo. Me estoy amando a mí mismo. Porque yo busco el ser aceptado, el recibido, y a la manera en la que yo pienso que voy a recibir eso. Pero puede ocurrir el opuesto, ¿eh? O sea, del mismo modo que buscamos la aprobación de los demás, podemos vivir sin tener en cuenta la opinión de los demás para nada. O sea, sería el otro extremo. Uno es buscando la aprobación de los demás, yo me siento bien por lo que los demás piensan de mí, y otros que no piensan absolutamente en los demás para nada y les da igual lo que piensen los demás. Y su único propósito es que los demás caminen en la dirección que él desea. Y a veces es una manera de poder imponer a los demás su voluntad. No sé si estáis entendiendo, veo caras extrañas. ¿Me estáis entendiendo? ¿Estoy explicando lo que quiero decir? Unos se dejan llevar por otros, otros quieren dominar. Unos son muy sumisos y otros son absolutamente dominantes. Son dos ídolos. Porque este piensa que si yo impongo lo que yo quiero, voy a ser feliz. En el fondo, ¿qué está haciendo? ¿A quién ama este? También a sí mismo. Se ama a sí mismo, es su propio Dios. De otra manera, ¿verdad? Pero es su propio Dios. Entonces, en el fondo, ¿cuál es su temor? No hacer lo que quiere. Tiene que buscar la manera de cumplir sus propósitos y sus planes. No, nuestra necesidad es vivir para contentar a Dios. Ni a otros, ni a mí mismo, sino a Dios. Y evidentemente eso es parte de la libertad. Aprender a descubrir que la auténtica libertad está en buscar y vivir para Dios. Y en agradar a Dios con todo nuestro corazón. Otra manera en la que podemos ser esclavos del dinero. ¿Podemos ser esclavos del dinero? Sí. Una, utilizando el dinero para que me haga sentir feliz. Y gastamos, sin ningún tipo de sabiduría. Esa es una manera. El dinero puede ser una manera que evidentemente nos esclaviza, porque pensamos que nos va a hacer feliz tener las cosas que el dinero puede proporcionar. ¿Vale? Y eso es parte de lo que a veces ocurre en nuestras vidas. Hemos perdido la sabiduría, quizás el dinero ha dejado de ser lo que realmente tiene que ser, un instrumento para buscar nuestras necesidades. A la hora de gastar,
Hay un principio muy importante, o de utilizar o usar el dinero. El dinero no es para buscar nuestra felicidad, pero eso es lo que los publicistas pretenden con toda la publicidad. Lo que buscan los publicistas es esclavizarnos al hecho de que gastar dinero nos va a hacer sentir, ¿qué? Más felices, ¿no? Además, que es mucha de la publicidad que pretende hacerte sentir bien, que con ese producto tú sí que vas a ser feliz. El coche este, pedazo de coche, ahí sí que vas a ser feliz, ¿no? O cuando tengas, no sé, la aspiradora de turno, ¿no? Ya que no necesitas ni que la toques, que ella sola va, eso sí te va a hacer feliz. Bueno, la publicidad al final busca y trata de explotar una realidad del ser humano, que pensamos que las cosas nos pueden hacer felices. Y a veces cuando buscamos y pensamos que el dinero nos puede hacer feliz, gastamos y a veces gastamos más de la cuenta. Y luego nos vemos con problemas, porque estamos y somos esclavos del dinero. Esa es una manera, pero es que hay otra manera. Somos esclavos del dinero al revés, no queriendo gastar nada, porque nuestra confianza y nuestra seguridad está en lo que tengo. Si mañana me quedo sin nada, ¿qué pasa con mi vida? Mi seguridad está aquí, en el dinero. Entonces soy esclavo de un modo o de otro de cosas en nuestras vidas. Y somos llamados a ser libres, no esclavos, no dominados por el gastar, ni dominados por el cerrar el puño, porque pueden ser las dos cosas. Y hay ídolos en un lado y hay ídolo en el otro. Solo cuando miramos a Jesús y seguimos sus enseñanzas, dejamos de ser dominados por un extremo o por otro y encontramos la libertad. Eso es lo que el Señor está llamándonos. Y me gustaría simplemente dejarte con ese principio. Tenemos que aprender a distinguir siempre entre un deseo y una necesidad. Deseo no es lo mismo que necesidad. Deseo no es lo mismo que necesidad. Y hay que aprender a distinguir. Solo de esa manera realmente nosotros podemos aprovechar bien los recursos que tenemos a nuestro lado. Somos llamados a ser libres. Tenemos que buscar, no conformarnos a esclavitudes que a veces hay en nuestras vidas. A controles, a ser controlados por ciertas cosas en nuestras vidas. Tenemos que aprender y buscarla. La libertad es algo que tenemos que también dar pasos para alcanzarla en nuestras propias vidas. Y Pablo va ahora, a continuación, en el mismo versículo, a ayudarles a entender lo que no es la libertad. En el mismo versículo va a tratar de advertirles también de un peligro que hay a la hora de comprender la libertad. Y evidentemente es lo que va a decir ahora a continuación con los siguientes versículos. Dice, solamente, en versículo 13, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Para resumirlo en algunas palabras, Pablo está diciendo que la libertad no es vivir para mí mismo. Libertad no es vivir para mí mismo. Es otra cosa. Pero ese es el gran peligro que muchas veces nosotros encontramos y con el que luchamos. Y hoy en día, evidentemente, la libertad muchas veces es comprendida como eso, sé libre, ¿no? ¿La libertad qué es? Haz lo que te dé la gana. Pero eso no es, porque eso es vivir para mí mismo. Y eso es lo que dice Pablo, que no caigamos ahí, que no utilicemos la libertad como ocasión para la carne, que no sea un instrumento para vivir para mí mismo, sino que evidentemente tiene que haber otra razón.
y otro motivo que tiene que dirigir nuestras vidas. Había una película para los hombres seguramente antigua, será conocida, Licencia para matar. A los hombres seguro que les suena esa película hace ya muy vieja, muy antigua. Yo digo por los más mayores, a los que más mayores. Bueno, pues el Señor no nos ha dado licencia para pecar. No nos ha dado tampoco licencia para pecar. Para hacer lo que yo deseo. No nos ha dado licencia para hacer lo que yo deseo. No nos ha dado licencia para hacer lo que yo siento. A veces lo que sentimos no es precisamente algo muy cercano a lo que Dios dice o al corazón de Dios, es todo lo contrario. Pues Dios no nos ha dado libertad para dirigirnos por esas cosas. Dios no nos ha dado libertad para hacer lo que a mí me parece y que evidentemente va contra la voluntad de Dios. No, esa no es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que recordar que Dios nos da libertad no para hacer lo que nos parece, sino lo que Dios dice. Primera de Pedro 2, verso 16, dice así. Dice, como libres, ¿vale? Es decir, vivir como libres. Dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. De lo que nos tenemos que guardar es de utilizar la libertad como pretexto para hacer lo que me dé la gana. No es eso. Eso no es lo que nos llama el Señor. Judas, el capítulo 1, pues solo tiene un capítulo, así que será el capítulo 1. Versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos. Bien, y aquí viene la clave que yo quería citar, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. ¿Sabéis qué es lo que no tenían estos? Ni temor ni amor por Dios. Por eso hacen lo que les da la gana. Porque son libertinos y utilizan la libertad. No, es que ahora Dios nos ha dado la salvación, ahora podemos vivir lo que nos dé la gana y como nos dé la gana, estaban diciéndoles. Y Judas se dirige a ellos y les dice, no, esa no es la manera de vivir. Eso no es lo que realmente un cristiano debe pensar y debe buscar. Todo lo contrario. Vivir significa ajustarse a lo que Dios dice. Tratar de vivir a tu manera, evidentemente, es no entender quién es Dios y no temer a Dios. Porque a Dios hay que amarle, pero también hay que temerle, dicen las Escrituras. Hay que tener ese temor reverente por lo que Dios dice y por lo que Dios piensa y por agradarle a Él por encima de todo y de todos. Esa tiene que ser. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Esa es nuestra necesidad. Y es parte de lo que el Señor está queriendo buscar en nuestras vidas. Y Pablo va a expresar en Gálatas, en el versículo que estamos viendo, la manera en que los propios Gálatas estaban aprovechando la ocasión para la carne, su libertad para la carne, ¿vale? La están aprovechando. ¿Y dónde se ve eso? Para empezar, en el versículo 15. Si tú bajas un poquito más, verás qué es lo que estaba ocurriendo entre ellos. Dominados por el legalismo, por esa nueva manera de pensar que Jesús no era suficiente y que Jesús necesitaba ayudita de una serie de leyes, llega a crear en ellos ese alejamiento de Cristo, porque lo que está ocurriendo es un alejamiento de Cristo, llega a producir en su corazón toda esa serie de reacciones y actitudes de la carne que vemos en el versículo 15. Vamos a leerlo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está señalando lo que está ocurriendo entre los Gálatas. Había habido toda una serie de reacciones, de conflictos, de rivalidades, de luchas, como consecuencia de haber permitido el pecado en sus propias vidas. Sus relaciones estaban convirtiéndose en una relación de animales salvajes,
Porque es básicamente lo que está tratando de ilustrar Pablo aquí con esas reacciones. Si os mordéis y os coméis unos a otros. Lo que está haciendo referencia es utilizar una imagen de la naturaleza, de cómo los animales a veces se muerden y se comen unos a otros, y está utilizándolo y lo está trayendo para decirle, es que estas son vuestras actitudes ahora. Estáis haciendo esto el uno contra el otro, como consecuencia de haberse alejado de Jesús como Señor. Y Pablo está llamándoles a que se paren, a que de verdad dejen de atacarse, de destruirse, porque esa no es la auténtica libertad cristiana. Pablo les está llamando a una auténtica libertad, porque ellos habían estado dejándose arrastrar hacia una falsa libertad, que era evidentemente hacer lo que les parecía. Y hoy nos encontramos con unas luchas quizás no igual, pero sí muy parecidas. Hoy encontramos muchas voces que nos dicen, sé tú mismo. No dejes que nadie te diga cómo tienes que pensar. Vive a tu manera, sé libre, mira en tu interior. Todas esas voces lo que están diciendo es, vive para ti mismo. Vive siendo tú el ídolo de tu corazón. Vive para satisfacerte a ti mismo, punto. Bueno, eso es lo que estaba luego trayendo a los propios Gálatas toda esa serie de conflictos, de luchas, de peleas, de rencores, de odios. Es lo que estaba produciendo eso. Luego Pablo va a seguir profundizando en lo que significa eso y evidentemente en lo que puede traer más. Si sigues leyendo el mismo capítulo, a partir del 19 vemos lo que son las obras manifiestas de la carne que dice Pablo, ¿no? Y empieza toda una lista de cosas. Como fruto de vivir sin la auténtica libertad. Cuando vivimos así, queriendo vivir para nosotros mismos, al final es simplemente una manera de vivir egocéntricamente, absolutamente egocéntricamente, e idolatrando el yo. Caemos en la idolatría del yo. Y es parte, evidentemente, de lo que el Señor no quiere. Nosotros tenemos que reconocer, Pablo está queriendo decir, que vivir para mí mismo trae más esclavitud. ¿Trae más esclavitud? No a Cristo, sino al pecado. Y es parte de lo que evidentemente nosotros hoy tenemos que seguir identificando, las voces de nuestro mundo que nos rodea. Hoy todo es derecho. Esto es mi derecho. Mi cuerpo es mi derecho, lo que yo hago con él. Yo tengo derecho de ser feliz. Haz lo que tú quieras, porque lo que importa es que tú seas feliz. Destroces lo que destroces, da igual, pero sé feliz. Y ese es el mundo en el que estamos y que nos están bombardeando. Y eso está aquí, ¿eh? Y la pregunta es si nosotros estamos filtrando y si nos estamos dando cuenta de todas esas voces que estamos recibiendo a través de series. ¿Qué es lo que comunican las series hoy en día? ¿Qué es lo que nos comunican? ¿Valores cristianos? Para nada. ¿Discernimos? ¿Aprendemos a distinguir? ¿Sabemos diferenciar? ¿Sabemos decir, no, esto no? ¿O simplemente nos tragamos las bolas sin darnos cuenta? Hoy es mi derecho todo, hasta mi muerte. Hasta mi muerte es mi derecho. Nadie me tiene que decir qué es lo que yo puedo hacer con mi vida.
Y ese es el mundo en el que estamos. Y como no estemos despiertos, todo eso nos va a salpicar. Y vamos a vivir para sentirnos felices, para sentirnos bien, a gusto, en lugar de querer hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. A nosotros nos ocurre que a veces queremos vivir para nosotros mismos también en nuestra vida como creyentes. A veces sí. Hay gente hoy en día que el tema de la iglesia parece como que hay quienes dicen que no hace falta la iglesia ya, que no es necesaria, que yo no necesito a otros hermanos con los que relacionarme, que yo tengo a Cristo, ya tengo suficiente. Cantábamos hace un momento que no necesitamos nada más que Jesús, ¿verdad? Pues esa línea la tergiversan. Y no necesitamos a nadie más. Soy libre. Dios me ha hecho libre para vivir como me dé la gana. No entienden lo que dice la Escritura. Eso es una perversión de lo que Dios dice. Hay muchas maneras en las que evidentemente pensamos que a veces nos dejamos arrastrar por vivir para nosotros mismos o en esa falta de libertad. A veces hasta pensamos, la Biblia no entiende por dónde yo estoy pasando. Me dice que yo puedo encontrar paz y que puedo encontrar fortaleza en medio de las dificultades, pero es que no entiende por dónde yo estoy pasando. Yo necesito escuchar otras voces que me alienten más, porque es que leer esos versículos que ya los sé, oye, a mí no me sirven. Eso es ceguera. Eso es ceguera. Y vivir para mí mismo. Y la necesidad, al llamado que evidentemente nosotros tenemos y al que Dios nos está desafiando, no es vivir para nosotros mismos. Es vivir para Dios. Y es vivir para su gloria. Es vivir para Él. Como estábamos cantando esta mañana, disfrutando de verdad de la alabanza. ¿Hemos disfrutado? De decirle que Él es lo que nos basta. Dios es lo suficiente para nuestras vidas. Él es la auténtica necesidad de nuestras almas. No dejes que te engañen haciéndote pensar que son otras cosas, porque no es cierto. Lo que realmente basta es nuestro Señor. Y Él tiene el poder para suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Pablo ha estado, por un lado, llamando a la libertad, haciéndoles recordar, tenéis que buscar la libertad también en vuestras vidas de manera diaria, hasta que estemos en su presencia. Y ha tratado de ayudarles a descubrir lo que no es la libertad. Vivir para sí mismo no es libertad, es todo lo contrario, es esclavitud también. Y ahora va a decirles lo que es entonces la libertad, versículo 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Permíteme parafrasear este texto. Es decirlo con otras palabras, vamos, es lo que estoy diciendo. Porque Pablo nos está dando aquí un consejo para no caer en vivir para mí mismo. ¿Sabes cuál es ese consejo? Deja de pensar tanto en ti mismo. Deja de pensar tanto en ti mismo y piensa en otros. Porque muchas veces vivimos enamorados de nosotros mismos buscando mí. Y nos olvidamos de que no hemos sido llamados a amarnos a nosotros mismos. Por mucho que nos digan tantas voces por fuera que el llamado que tenemos es que si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos amar a Dios. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿eh?
Lo que tenemos que aprender es a descubrir el amor que Dios tiene por nosotros. Eso es lo que yo necesito. Es como el tema de que tú tienes que perdonarte a ti mismo. No, yo no tengo que perdonarme a mí mismo. Es que no es eso, yo no soy Dios para perdonarme mis propios pecados. Yo lo que tengo que hacer es aprender a recibir el perdón de Dios que Él me ha dado por la persona de Jesús a través de la fe. Eso sí. Pero lo que necesitamos es aceptar el perdón de Dios. No perdonarnos a nosotros mismos. No, eso es una manipulación de las filosofías humanistas de nuestros días. Vivir como Dios quiere implica dejar de pensar tanto en mí mismo y mirar a Dios. Y mirar a Dios. Estamos tan acostumbrados a mirarnos nuestros ombligos que dejamos de mirar a Dios. En la medida que estamos mirando nuestros ombligos, dejamos de mirar a Dios. Y al dejar de mirar a Dios, todo se viene a... Nuestra auténtica necesidad es aprender a eso. ¿Sabéis qué es el orgullo? Es esto. Estar constantemente mirándome a mí mismo. Y dejando de mirar a quien debo mirar. Jesús, la palabra nos lo dice, ¿verdad? Puestos los ojos en mí mismo, dice. ¿A que sí? ¿Os acordáis de ese texto? San Ramón, número 25. No dice eso. Dice, puestos los ojos en Jesús. Deja de mirarte y pon tus ojos en Jesús. Deja de mirar tus circunstancias y mira a Jesús. Deja de mirar aquello que no llega y mira a Jesús. Esa es nuestra necesidad. Dejar de mirar tanto nuestros ombligos. Dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Ay, cómo yo me siento. Idolatrizamos nuestros sentimientos, ¿eh? Ten cuidado con eso. Tus sentimientos, cómo tú te sientes, que no sean el ídolo de tu vida. Porque si son el ídolo de tu vida, te van a arrastrar lejos de Dios todavía más. Dios tiene que ser el rey de nuestras vidas. Y la auténtica libertad está en mirar a Dios. Dios quiere liberarnos de nuestro yo. Yo, mí, conmigo y para mí. Como decía Israel, él solo mi yo. Solo mi yo. Y la palabra lo dice de muchas maneras. Gálatas 2:20 es la carta donde hay un versículo tremendo, precioso, que muchos sabemos de memoria, pero nos tenemos que preguntar si lo estamos tratando de vivir. Porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿eso de crucificado qué es? Muerto. O sea que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo el que vive, ya no soy yo buscando mi propio deseo, mi propio placer, mi propio sentimiento, sino es Dios buscando su voluntad en mí y para su gloria. Son dos maneras muy distintas de vivir. Son dos maneras muy distintas. Una, evidentemente, es teniendo en cuenta y mirando a Jesús y dándole la autoridad que le pertenece y que busca. La otra sería, evidentemente, poniéndonos nosotros para vivir para nosotros mismos. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y aquí viene la tremenda verdad. Y no sois vuestros. Tú no eres el dueño de tu vida. Si tú has dicho a Jesús, quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida, quiero que tú me salves, le has dicho, reina en mi corazón, en mi vida,
en mis pensamientos, mis sentimientos, en mis decisiones, en mis emociones, en mis sueños. Reina en mí, en mis reacciones, en mis actitudes, en mis palabras, en mis pensamientos, en todo. Si tú le has dicho eso a Jesús, Jesús está diciendo hoy, yo quiero tomar posesión de esa autoridad que me pertenece. Y el Señor dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De nuevo, Jesús es el Señor y Rey de aquel que confiesa al Señor como Salvador y Señor de su vida. Nosotros hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios. Hemos sido llamados para vivir, para amarle a Él y servirle para el resto de nuestros días. Y amarle a Él más que a mí mismo. Dios nos llama a amarle más que a mí mismo. Eso tiene muchas implicaciones en mi vida y en la tuya. Tiene muchas implicaciones. Porque si le decimos que Él es el Señor de mi vida y que Él tiene que ser nuestro primer amor, mirad lo que dice Lucas 16:24. Tiene muchas implicaciones. Perdón, 14:26. Dice, si alguno viene a mí y dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo? ¿Que nos tenemos que aborrecer literalmente? No, es una imagen, es una figura, para decirnos que Dios tiene que ser nuestro primer amor. Y que si yo me estoy amando a mí mismo más que a Él, pues evidentemente algo está fallando en mi corazón y en mi vida. Porque es Jesús quien tiene que ser el auténtico Señor y Rey de nuestras vidas y de nuestros corazones. Esa tiene que ser nuestra meta. ¿Que lo hemos alcanzado? No, ninguno de los que está aquí. ¿Que estamos en el proceso? Sí, estamos todos los que hemos reconocido a Jesús. Pero no te duermas. No te duermas. Sigue con el propósito de buscar que Jesús reine en tu corazón. Párate, búscale, pasa tiempo con Él, míralo. Y pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres cambiar? Porque lo más fácil es acostumbrarnos a cualquier cosa. Pero el Señor no quiere que nos conformemos. No quiere que nos conformemos. Él nos está llamando y nos está desafiando, nos está retando para que cada día crezcamos, avancemos en nuestro proceso de entrega, de seguimiento a Jesús. Y que nuestra fe sea auténtica, sea real. Sea cada día más real, cada día más auténtica. Viviendo así, no para nosotros mismos, dejando de pensar tanto en nosotros mismos y mirando a Dios. ¿La consecuencia cuál es? Servir a los demás. Pensar en otros. Servir unos a otros, como dice el texto. Servíos por amor los unos a los otros. Que dice servíos por amor. ¿El fruto del amor cuál es? El servicio. Servíos por amor. El amor lo que hace es llevarnos a servirnos, a bendecirnos, a ayudarnos, a ser esclavos de los demás. Literalmente sería el término y el verbo que utiliza es ser esclavo de los demás. ¿De los deseos de los demás? No. De la voluntad de Dios para los demás. Pero eso sí que es parte de lo que el Señor está buscando en nuestras vidas. Y el ejemplo de Jesús es el que encontramos en la Escritura, constantemente un ejemplo tremendo, precisamente de eso, de servicio. Versículo 2
capítulo 2 de Filipenses, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio. No mirando. No mirando. No pensando cada uno en lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos llama a dejar de pensar tanto en nosotros mismos, hermanos, para pensar en Él, para mirarlo a Él y para evidentemente servir por amor a otros que están a nuestro alrededor, buscando la voluntad de Dios en las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Buscando la voluntad de Dios. Y eso es parte de lo que también nos tenemos que preguntar, ¿cómo podemos servirnos unos a otros? Bueno, hay muchas maneras, seguro que podemos estar pensando más de una, ¿no? Una podría ser sacrificando tiempo nuestro por otros. ¿Sí? Esa sería una de las maneras en las que podríamos nosotros aprovechar, sacrificando nuestro tiempo, dándole importancia a las necesidades de otros también. Otra de las maneras en las que podemos servirnos, escuchando. A uno nos cuesta más escuchar que a otros, ¿eh? Pero escuchar es importante. ¿Sabéis por qué? Porque si solo hablamos, ¿sabéis de qué es lo que estamos comunicando? Que nuestro interés, ¿quién es? Yo mismo. Hablar de mis cosas. Pero cuando nosotros estamos escuchando a los demás, estamos comunicándole a los demás que nos preocupan sus vidas también. Una de las necesidades que tenemos es escuchar. Y escuchar lo que otros quieren compartirnos, quieren decirnos, necesitamos conocer. Haz una prueba para saber si escuchas. La próxima vez que empieces a hablar con alguien, bueno, ahora no, porque quizá ahora estará medio, pero en otro momento que te hayas olvidado, mira el reloj cuánto tiempo duras hablando. Y mira cuánto tiempo dura el otro hablando. Solo eso es suficiente para darnos cuenta. Pero servir a otros también implica, evidentemente, escucharles. Y eso es parte de lo que yo creo que podemos también, evidentemente, servirnos. Otra manera de poder servirnos, abre tu casa. Invita a un hermano a tomar café, no hace falta que le invites a una comidona. Pero bueno, si lo quieres hacer también, no pasa nada. Seguro que Antonio está sonriendo y dice que él se ofrece. Pero toma un café, abre tu casa. Los creyentes se reunían en la iglesia primitiva, en Hechos, se reunían en sus casas. Muchas veces aparece reuniones en sus propias casas. Nuestras casas es una oportunidad de servir. Hay hermanos que están haciéndolo de manera preciosa en medio de su pueblo. Nuestras casas es una oportunidad para servir, no búnker para encerrarnos en él, sino oportunidad de servir. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Pregúntatelo. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Electricistas? ¿Cómo es? ¿Encofrador? ¿O tartas? No sé, ¿qué sabes hacer? ¿Madera? ¿Tocar instrumentos? ¿Cantar? Ponlo al servicio de Dios.
y úsalo para su gloria. Úsalo para su gloria. Ponlo en las manos de Dios. Eso que sabes hacer, ponlo en las manos de Dios. Y que sea una oportunidad para servir a otros, para bendecir a otros. Y de ese modo, sirviendo, estamos diciéndole a Dios: estoy dejando de pensar tanto en mí mismo y pienso en ti, Señor. Y como consecuencia, evidentemente, en mis hermanos. Dios nos llama a conquistar cada día más de nuestra libertad, esa libertad que Él nos ha dado. No te conformes a mantenerte en la esclavitud que a veces domina nuestras vidas. No te conformes. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere hacerte libre, pero de verdad. No para vivir para ti mismo, para hacer lo que tú quieras, sino para darle gloria a Él y servirle a Él. Dios nos ha llamado a eso. Y para eso necesitamos dejar de mirar tanto a nosotros mismos y mirarle a Él. Y poner nuestros ojos en Jesús. Me gustaría terminar con un versículo. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que Dios nos ayude a vivir así, dándole a Él ese lugar en nuestros corazones y esa autoridad que solo le pertenece a Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hecho libres, de verdad, auténticamente libres. Y a la vez buscas nuestra auténtica libertad. Señor, ayúdanos a buscar, a perseguir esa libertad mayor cada día en nuestras vidas y a darte a ti la gloria. Señor, queremos pedirte tu ayuda. Necesitamos. Ayúdanos a dejar de pensar tanto en nosotros mismos y a pensar en ti, a mirarte a ti, a poner nuestros ojos en ti, para así también poder amar a aquellos que están a nuestro alrededor, de la manera que tú quieres, buscando su bien, buscando tu gloria, buscando tu voluntad, para que tú seas exaltado en nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Bendícela. En el nombre de Jesús. Amén.